Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos para servirles y pues les comento con mucho gusto que esta mañana hemos logrado convencer al señor contador Víctor Gardoqui Zurita, quien está acompañándonos en el programa, para que continúe compartiendo con nosotros, con los radioyentes de este programa, pues todo lo que él ha aprendido de forma autodidacta de la historia de México y particularmente de la historia de Veracruz. Hay partes de nuestra historia que no están muy, muy claras en la historia oficial que nos han transmitido durante muchas generaciones las autoridades educativas. Y el hecho de conocer facetas de algunos personajes de nuestra historia, conocer su forma de pensar, sus gustos, sus fobias, sus anhelos, sus afanes, sus ideales, o su corrupción en algunos casos, pues nos permite conocer y dimensionar al ser humano que ocupa un cargo relevante en alguno de los gobiernos que ha tenido este país o que ha hecho alguna acción relevante o importante que ha influido en la historia patria. Por eso le damos con mucho gusto la bienvenida a nuestro buen amigo, el contador Víctor Gardoqui Zurita, exalcalde de Veracruz y también exfuncionario del gobierno del estado. Víctor, un gusto que estés aquí. Gracias por aceptar venir. No, al contrario, el afortunado en este caso soy yo, ¿no? De poder charlar con el auditorio. Y te contaba hace un momento que anoche tuve una vivencia extraordinaria, que tú de alguna forma la conoces. Si quiero mandar un saludo, así como era en los programas radio, de complacencia, ¿no? Hace muchos años. De complacencia musical, después te cuento una anécdota de eso. A la señora Rosa Ramírez, que trabaja en la casa del señor Gómez Añudo. De don Ramón Gómez Añudo. Que no pierde programa y dice que se divierte con nosotros. Pues creo que cumplimos un objetivo. La señora me decía que yo tuve también la oportunidad de platicar con ella, que disfruta mucho el saber algo sobre la historia de Veracruz, algo adicional sobre la historia de México, y yo creo que eso es parte de la función social que tiene este programa, informar, comentar, dar a conocer aspectos relevantes de nuestra historia que no siempre son muy conocidos. Sí, la otra dedicatoria, si me permites, es a mi amigo, que tú también lo conoces, también tu amigo, el almirante Gustavo Orozco Peralta, que vive en la Ciudad de México, ya retirado, en posición de retiro. Todo un personaje. Es sonorense. Todo un personaje. Y con el que he platicado en muchas horas con relación al hombre que vamos a hablar esta mañana, que es de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, para muchos un padre de la patria, casi. Así lo dijeron. Ahorita llegamos a esa parte del programa. Así le decían sus seguidores cuando lo matan. Se le van encima a José de León Toral, que era el asesino, y bueno, lo insultan, lo agreden, lo golpean y le dice, entre otras cosas, desgraciado, has matado al padre de la patria. Bueno, a veces el servilismo de algunos Pero ya sectores, lo mataste, entonces ya qué va a pasar con el programa. No, es que esto es como las películas antiguas, que empiezan al revés. Al revés empiezan por los malos ahora son los buenos, ¿no? O los malos son los buenos. Pero bueno, pues se le llegó a considerar el padre de la patria. Algunos dicen que era un tirano, otros que era un sanguinario. Él se autodefinía como alguien que iba a robar poquito porque nada más tenía un brazo, entonces iba a robar menos. Y bueno, muchas anécdotas que se dicen de él y que tú nos harás el favor de platicar. Vamos a compartirlas, si me permites, con el auditorio, toda una serie de vivencias que hay en este personaje. Son tremendas y terribles. Tremendas y terribles. Muy bien, pues adelante. Pues mira, don Álvaro es el claro ejemplo de lo que le puede suceder a una persona que vive en el entorno de un gran movimiento social, como fue el final del porfirismo
y el inicio de lo que se llamó la Revolución Maderista. Él ha nacido el 19 de febrero de 1880 en un rancho en el distrito de Álamo, Sonora, en donde casualmente también es nativa María Félix, la doña. Entonces, don Álvaro es el último de 18 hermanos. No había televisión en esa época. No, es que pues la gente era material de mano de obra. Y además tenían que ser muy prolíficas las familias, porque pues los índices de, digamos, o las edades a las que la gente moría eran relativamente... Eran muy jóvenes, tempranas, sí, sobrevivían unos cuantos, no había los avances que ahora tenemos. Entonces él es hijo de Francisco y de Zenobia Salido, y es un agricultor. Don Francisco es alguien de campo, evidentemente sin fortuna ni nada, que muere al poco tiempo. Obregón va a quedar viudo, también va a morir huérfano, va a morir su mamá también, y queda bajo el cuidado de sus hermanas mayores, quienes lo van a ir educando de la manera en que podían hacerlo en aquellas circunstancias, en las lejanías de una comunidad agrícola. Se van a mudar en 1890 a Guatabambo, y se habla de que Álvaro Obregón realmente no fue a la escuela, o fue muy poco tiempo a la escuela, puesto que era una de las inteligencias más grandes que ha tenido México en su historia, o que se haya tenido conocimiento de ello, al grado tal de que tenía memoria fotográfica. Obregón no necesitaba más que oír algo o leer algo y se lo aprendía de memoria sin ninguna falla, o ver una corrida de naipes y saber exactamente en qué lugar estaba cada baraja. Hay una anécdota con el poeta Romero, que llega don Álvaro a una de las poblaciones que van tomando con el ejército constitucionalista, le hacen una tertulia, y este gran escritor Romero le da un poema de estreno, y después de escucharlo Obregón le dice: bueno, yo debo decirle que este poema que usted ha pronunciado... ¿Es un plagio? No le dice plagio. Yo ya lo había leído en una revista, me gustó mucho y yo me lo sé. Y le dice el otro: oiga, no lo puede usted leer en una revista, puesto que en este momento se está estrenando. Pues fíjese usted que no. Y entonces imagínate la discusión esa entre el gran caudillo y el poeta. El poeta estaba diciendo: trágame tierra, ¿no? Seguramente. Y de seguro lo fusilaban por engañar a Obregón. Y estaba sufriendo realmente cuando le dice Obregón: se lo voy a demostrar. Y que le recita el poema tal cual. Y entonces pues se sufrió más el autor, el poeta. Y dice: ahora sí no me salvo. Y en esas estaban cuando ya Obregón le dice: no, hombre, espérese, no pasa nada. Dice: efectivamente, usted tiene razón, yo lo oigo, yo me lo aprendo, pero la verdad nunca lo había escuchado, dice. Así era una broma. Tenía una inteligencia, una retentiva privilegiada. Tremendamente inteligente. Yo pienso que es de los personajes más importantes del siglo XX en México, y que más va a influir en la historia de México hasta hoy en día. Fíjate bien, hasta hoy en día, a pesar de que podemos decir que no existen ya personas que vivieron el momento de Obregón, que no lo conocieron. Debe de haber todavía, hay algunos... No creo, porque mira, mueren... Algunas personas rebasamos 100 años y a lo mejor les tocó algo siendo pequeños. Mueren 28, mi papá sí lo conoció, pero mi papá tendría ahorita, en unos días más, tendría 111 años, o sea, imposible. Sí, esa es otra de las cosas de este programa que me gusta, porque voy a poder platicar, si se me permite, de algunas cosas que mi padre me transmitió, que tuve esa fortuna, de las vivencias que él vivió, válgase la redundancia, en la época de Obregón y de Calles. Bien, pues nos quedamos en que don Álvaro está dedicado a la agricultura, vende chícharo, vende tomate, tiene poca superficie de cultivo,
logra como puede hacerse de una quinta que le va a llamar la Quinta Chilla, y va ya a lograr 3.500 hectáreas, va a descubrir, va a inventar aparatos modernos para la forma del cultivo. Acuérdate que los valles de Sonora, el Valle del Yaqui, del Mayo, son grandes productores de hortalizas y de frutas que inclusive se exportan hacia los Estados Unidos. Y él, su ambición, su destino es el ser un agricultor. Él no tiene ningún interés político y mucho menos militar. Mucho menos militar. Y fíjate de lo que son las cosas. Álvaro Obregón es un general invicto. Es decir, jamás perdió una batalla y jamás fue a una escuela militar, jamás tomó una clase de conocimientos militares. Ya, ¿cuál sería su inteligencia? Su capacidad de liderazgo, de intuición militar, que lo permitió ganar todas las batallas a las que enfrentó, y lo puede leer el público en su libro que se llama 8,000 kilómetros en campaña, que escribe Obregón, pues narrando todas sus cosas, porque lo escribió de memoria. Ahí está ese libro que a veces es difícil encontrar, pero búsquenle. Y en casa con una señora María Urrea, tiene 3 hijos, 2 sobreviven, pero ya en 1907 ella muere, lo deja viudo y con 2 chiquillos que también tienen que ayudarlo las hermanas. Su aspiración de Obregón políticamente era considerado dentro del grupo de Bernardo Reyes. Ya estamos en la parte final del proceso de don Porfirio. Ya hay aspirantes fuertes, como ya hemos platicado en otras ocasiones, como el general Bernardo Reyes, que había sido gobernador de Nuevo León, pero pues Reyes ya sabes que no progresó su candidatura, y Obregón se quedó quieto, siguió en sus negocios agrícolas. Él aspiraba a ser alcalde de Guatabambo, esa era su aspiración política en un momento dado, y cuando estalla la Revolución Maderista en noviembre de 1910, Obregón, para asombro de todos, no participa, está al margen. Él se está dedicado a sus negocios. A sus negocios, él no se involucra en la revolución hasta al momento se va a ver involucrado, ya cuando Madero es presidente, cuando en 1912 se levanta en armas el general Orozco en Chihuahua, y que las fuerzas maderistas ya federales, al mando de Huerta, van a atacar a Pascual Orozco ahí en Bachimba, y lo derrotan, y las tropas de Orozco, por naturaleza, tiran hacia el estado de Sonora a refugiarse de la persecución huertista. El gobernador de Sonora es Maytorena, y Maytorena no quiere que lleguen las fuerzas de Orozco a su estado, y para eso pues forma ejércitos irregulares, invita a las comunidades, a los alcaldes y todo, a que formen tropas, y Obregón ahí es donde empieza. Ahí es donde se alista. Se forma un destacamento de aproximadamente 300 personas, mal armados, muchos de ellos eran indios yaquis, indios mayos, con arcos y flechas, pero empieza en ese momento, obviamente con un grado muy inferior, capitán, después teniente coronel, empieza a destacar sustancialmente en el ámbito del ambiente militar. O sea, su genio militar empieza a ser conocido por otras personas y empieza a ser el líder de muchos que van a estar después con él, como Diegues, como Calles, como Alvarado, como Gil y muchos generales más. Obregón entonces va a participar también en lo que es la decena trágica, al enterarse él del asesinato del presidente Madero y Pino Suárez. Sabemos que surge entonces el movimiento constitucionalista, encabezado por el primer jefe Carranza, en Coahuila. Y lo mismo,
Carranza se dirige hacia Sonora a refugiarse de los ataques huertistas. Pero a diferencia de lo que fue con Orozco, Carranza es bienvenido en Sonora. Y ahí es donde conoce a Obregón. Vamos a ir a una pausa, Víctor, si te parece, para que nuestros radioyentes nos hagan el favor de esperar para regresar a seguir escuchándote a través del programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el contador Víctor Gardoqui Zurita, quien trae pues un tema muy interesante que es precisamente sobre la vida del general Álvaro Obregón Salido. Muy bien. Víctor, adelante. Bueno, pues entonces, don Venustiano, el movimiento constitucionalista, militarmente hablando, se forma en 3 grandes columnas. Imaginémonos, por favor, el territorio nacional, sobre todo en la parte norte, donde se abre nuestra república. Entonces se va a formar el ejército del noroeste, que va a estar al mando de Obregón, o sea, aquel que va a venir combatiendo a las fuerzas huertistas a través del Océano Pacífico, del occidente del país. En el centro, Villa, con su famosa división del norte. Y en el noreste, es decir, del lado del Golfo, el general Pablo González, con el ejército del noreste, por el área de Tampico, las Huastecas, y empiezan esas 3 fuerzas a bajar hacia el centro de la República para derrotar a Huerta. Existe entonces un conflicto entre Villa y Carranza. Villa no reconoce el cargo que el Plan de Guadalupe le ha dado a Carranza de primer jefe, lo cuestiona. Incluso Carranza manda a Obregón a platicar con Villa para hacerle ver que lo importante es derrotar a Huerta y después pelearse entre ellos. Hay momentos en que Villa ordena que fusilen De mucha tensión, ordena en 2 ocasiones que lo fusilen a Obregón. Y Obregón, como si nada, el tipo como si nada. Hay un momento en que lo salva Raúl Madero, el hermano del presidente asesinado. Carranza va a preferir siempre a Obregón que a Villa. Villa era más impetuoso. Las grandes batallas de esta parte constitucionalista se van a dar con la división del norte, en Paredón, en Aguascalientes, en la toma de Zacatecas, Celaya. Torreón, no, todavía no aparece Celaya. En la parte del Golfo, en la parte del Oriente, las cosas van a estar tranquilas por una sencilla razón. Ahí está la zona petrolera, que el gobierno mexicano no quiere que ahí haya conflictos porque las empresas petroleras norteamericanas iban inmediatamente a protestar. Iban a producirse a lo mejor un conflicto internacional y lo que menos querían era pelearse con los Estados Unidos. Entonces, Carranza decide que el general que va a avanzar y va a tomar la Ciudad de México va a ser Obregón. Y así sucede. Obregón es el que firma los famosos tratados de Teoloyucan. Hay escenas en donde los está firmando en la salpicadera de un coche marca Dodge. Ahí está él firmando a nombre del Ejército Constitucionalista el licenciamiento del Ejército Federal. Es decir, el Ejército Federal desaparece como institución, el Ejército Huertista desaparece y queda ya el general Obregón al mando de la capital de la República. Él es el que va a recibir a Carranza, que viene a caballo de Querétaro. Entran triunfantes en la capital y Villa se queda en el centro, pues obviamente resentido. Vamos a tener entonces después los movimientos revolucionarios deciden crear una convención. El propio Plan de Guadalupe así lo contemplaba y las ideas eran crear una convención para definir, bueno, ¿y ahora qué sigue?
Ya derrotamos a Victoriano Huerta, ya se fue Huerta, ¿y ahora qué hacemos? Pues lamentablemente acaban peleándose entre ellos. Entonces, para poder luchar por el poder. En esa convención que se pacta fuera en Aguascalientes como un terreno neutral, al que, por ejemplo, las fuerzas del Ejército del Sur de Emiliano Zapata no reconocen a esa convención, dicen nosotros no vamos. Los tienen que llevar, tienen que ir representantes convencionalistas a convencer a Zapata de que debe de participar en esta convención. En esta convención, pues el distanciamiento entre Carranza y Villa va a crecer. Se va a producir la intervención norteamericana en Veracruz. Van a llegar aquí a Veracruz enormes cantidades de armamento, porque como ya lo platicamos en otros programas, los Estados Unidos le apuestan a Carranza para ser el que gobierne en México, el que les garantice que los cambios que la revolución ha producido o prometido no vayan a afectar a sus intereses. Entonces hay que hacer que Carranza sea el vencedor. Y el brazo militar de Carranza es Obregón. Cuando los ejércitos de la convención, al mando de Villa y Zapata, se van sobre la capital, a Carranza no le queda otro remedio más que venir a Veracruz, a hacerse fuerte aquí, a tener los recursos provenientes de la aduana, del comercio exterior, a tener la posibilidad en un momento dado de escapar hacia el extranjero por el mar y a recibir la ayuda de los norteamericanos que le han dejado ya en noviembre del 14 aquí en Veracruz. Con esos tremendos armamentos que le dejaron, Obregón va a formar los batallones rojos, que son creados con personas pertenecientes a la Casa del Obrero Mundial y a obreros independientes. Ese armamento y el asesoramiento militar norteamericano es lo que al año siguiente, en 1915, le va a permitir a Obregón, en el Bajío, en la parte de Celaya, en 3 batallas fundamentalmente, derrotar a la famosa División del Norte. Es decir, acabar con la amenaza que para Carranza y para la revolución significaba Villa. Villa era realmente otro genio militar también, no tan versado como Obregón, pero todos estos personajes que están apareciendo en nuestra historia como generales, coroneles y todo, jamás pasaron por una escuela, salvo en el caso de los villistas, el general Felipe Ángeles, que fue estudiar que fue director del colegio militar, el que dirigía la artillería, y Ángeles le decía a Villa, no pelees con Obregón aquí en el Bajío, vámonos más al norte, oblígalo a avanzar, porque en la medida que Obregón avance se va a debilitar, y en la medida que nosotros vamos sobre Obregón nos estamos debilitando nosotros. El principal abastecimiento de armamento villista le venía de los Estados Unidos, del contrabando. O sea que Estados Unidos de todas maneras armaba todas las facciones que como estaban siempre, en pugna. Como siempre, ahorita lo está haciendo, ¿no? En Washington con las negociaciones del TLC, ahí vamos a poner en nuestra cara, después de todos los insultos que nos provoca el presidente, yo ya lo hubiera mandado al diablo, pero ese es otro tema. Va a triunfar entonces Carranza y va a ser el triunfo, entran a México, entra obviamente con Obregón. Ahí todavía eran amigos. Ahí ya va la ruptura. Ahí ya va Obregón con el brazo perdido, el brazo derecho perdido. Obregón ha perdido el brazo en la batalla de Celaya. En las batallas de Celaya. Además dicen que se iba a suicidar. No, dicen, no, se iba a suicidar y uno de sus ayudantes, creo que de apellido Zapata, lo detiene y que después esa persona termina suicidándose. Fíjate. Con el tiempo. Porque Obregón, lo suicidaron. No, Obregón lo persiguió hasta ese cuate. No, es que ese es un caso clásico. Vamos a ir hablando un poquito antes de ir a una pausa sobre el personaje contradictorio totalmente.
Hay gente que lo idolatraba y gente que realmente pensaba que era pues un personaje muy cruel, muy sádico, muy listo, pero para lo malo. Cuando pues tuvo una parte positiva, como por ejemplo el impulso que le dio a la educación en México, que ha sido único, sí. Y por otro lado, pues mandaba a fusilar a sus opositores. Vamos a una pausa y regresamos. A sus compadres. A sus compadres, ¿no? Continuamos con su programa Líderes de Opinión y estamos platicando con el contador Víctor Gardoqui Zurita sobre un personaje de nuestra historia que es Álvaro Obregón, un personaje de claroscuros. Algunas cosas extraordinarias, su genio militar, su inteligencia, su visión para impulsar la educación en México, pero por otro lado, su crueldad, su espíritu de venganza con aquellos que le eran desafectos o que no comulgaban con sus ideas, manda inclusive asesinar a competidores de él por la presidencia de la República. Acaba interviniendo, según ley por ahí, en el asesinato de Carranza, al menos indirectamente. No, directamente. O directamente. Por prudencia yo quería poner así como dicen ahora, el presunto, aunque sabes que efectivamente fue, pero bueno, por educación dices el presunto, el supuesto. Pero bueno, un personaje muy especial. Fíjate que aquí en Veracruz, adelante, a lo mejor nuestros paisanos que nos están oyendo no se han dado cuenta que Mario Molina y Zaragoza y el Callejón de Trigueros hay un parque que es el Parque Álvaro Obregón. Ahí está inclusive ahí está su busto. No hay que decir mucho que ahí está el busto hoy en día. No va a ser que mañana se lo roben. Como andan de moda eso de robarse placas y cosas. ¿Pero no serán placas de taxi? No, eso ya son otra cosa. Pero ahí está, ahí me dice Romeo Cruz, un gran amigo, historiador. Él sí es historiador de veras, doctor en historia. Nosotros somos amateur. Que ahí existió la plaza de Santa María. Y había una pila, o sea, donde la gente iba a tomar agua para sus consumos. Y ahí donde estaban los mondongos de frutas, aquellos famosísimos. Digo yo, mondongo. Y todavía había una callecita, no sé si te acuerdas, que te permitía pasar por ahí, a un lado del parque. O sea, que el parque podías darle la vuelta al parque. No llegabas a ningún lado, volvías a caer a Mario Molina. Pero ahí está el Parque Obregón. Ya ahora, el día del fallecimiento de Obregón, ya no hay ninguna ceremonia ahí quien recuerde al general. Bueno, estuvo en Veracruz también en el Hotel Imperial. Hay unas fotografías que a mí me ha tocado ver. Yo creo que tú estuviste ahí. No soy tan grande, soy más chico que tú. Bueno. Por horas, pero soy más chico que tú. Y sí es interesante. Hay una foto donde yo creo que era candidato, lo tienen en una joyería del centro donde va caminando por Independencia con una multitud enorme de seguidores. Era alguien que se le temía. Sí, mucho. Y se le respetaba también. Me platicaba don Carlos Gutiérrez de Velasco, que en una ocasión, fíjate una anécdota muy interesante, en una ocasión llegó a León y convocó a toda la sociedad a través del presidente municipal para invitarla a un baile. Quería congraciarse seguramente con la sociedad que había sido agraviada, maltratada y con motivo de la revolución. Pero no asistió nadie. Entonces, narra que el don Carlos Gutiérrez de Velasco, San Román, que en ese momento, pues, el alcalde estaba todo preocupado porque le habían hecho un desaire al general Obregón. Entonces, no había asistido nadie. Y le dijo, no se preocupe, mire, esas copas que ven vacías se van a llenar de lágrimas. Yo no sé si es cierta la anécdota o no, pero esto nos retrata, pues de alguna forma, la personalidad de alguien que llega a tener mucho poder, que, pues, yo creo que era producto de la época tener un gran desprecio por la vida humana. Bueno, es que Obregón jugaba con su propia vida. Él disfrutaba y jugaba. Había dicho, inclusive en un momento,
el que quiera matarme tendrá que cambiar su vida por la mía. Cuando esa anécdota es de cuando crean el Estado Mayor Presidencial. Y alguien le dijo, con este pues cuerpo tan selecto de militares, usted tiene garantizada la vida, señor Pero presidente. el Estado Mayor Presidencial ya venía desde inclusive la época de don Porfirio. A lo mejor es una anécdota, una situación que no corresponde exactamente a la realidad. En la época de Carranza, por ejemplo, fue el Batallón de Supremos Poderes, cuando Carranza... A lo mejor se llamaba de otra manera, pero bueno, aquí el caso es que le dice, mire usted, no esté tan seguro de eso. Y ahí menciona la frase que tú acabas ahorita de comentar. No es tan complicado acabar con mi vida. Lo podrá hacer aquel individuo que esté dispuesto a cambiar su vida por la mía. Por la mía, ¿no? Y finalmente así sucedió. León Toral decidió hacerlo, ¿no? Pero regresemos a la parte en que nos quedamos, en donde ya han llegado a la Ciudad de México, se va a declarar presidente a Carranza, va a venir el proceso de la Constitución. Obregón va a participar mucho en el ramo radical, en las partes, es considerado por algunos como jacobino, sobre todo en los artículos 3, 27 y 130 de la Constitución, en donde va él y el 123, donde va a manifestar sus ideas radicales políticamente, ya no la parte militar, sino ahora ya está convertido en un político, en un legislador. El presidente Carranza lo va a nombrar secretario de Guerra y Marina. Él al poco tiempo renuncia y se va a su natal Sonora. ¿No es cuando sale disfrazado de fogonero? No, despuésito. Okay. Ya estamos cerca del fogonero con Ramírez. Y se va a Sonora ahí a hacer sus negocios, a crecer. Él dicen que era un gran empresario, pero un mal administrador. Se emprendía grandes cosas, no creaba empresas fantasmas, como ahora, sino que emprendía negocios en abierto, usando obviamente ciertas palancas naturales del jefe, ¿no? Pero lo hacía en abierto, sobre todo lo va a hacer después de que entregue la presidencia. Ahorita vamos a platicar de esa. ¿Qué hizo Obregón cuando él deja de ser presidente? Que la hacienda donde vivía recibía más visitas que la presidencia. Por supuesto. Estaba Carranza en esa época. Bueno, sí, cualquier visita era todo un acontecimiento. Bueno, él, durante el gobierno carrancista, él permanece en Sonora como exiliado, como dejando que las cosas vayan sucediendo, porque aquí viene lo que le falla a Carranza. Carranza piensa que se debe de terminar con el militarismo, pero Carranza no se da cuenta de que sus militares realmente no eran militares. Pero sí tenían ambiciones y aspiraban al poder. No, lo que pasa es que ya les había gustado el asunto de las armas y podían llegar al poder a través de las armas. Entonces Carranza empieza a inclinarse por el ingeniero Bonilla, que era el ministro de Comunicaciones. Empieza a promoverlo como su candidato. Así como ves ahora en los escenarios nacionales cómo empiezan a aparecer ya los que van a contender en el próximo año, así empieza Carranza a mostrar a Bonilla, y Obregón, que ambicionaba ser el presidente, que además era el legítimo heredero. Era el candidato natural. Era aquel que había realmente terminado con la amenaza villista. Ya en el 19 ya han asesinado a Zapata. Ya el que ha calmado las cosas realmente es Obregón. Ha perdido un brazo, es un lisiado de guerra. En fin, ¿qué candidato le ibas a aventar a ese tipo? Era muy difícil. Tenía el ejército de su lado. No tenía a los gobernadores. No tenía aparte el Congreso, pero también hace una alianza con la CROM, con Morones, política, muy, muy, muy listo, donde le ofrece cargos. Carranza, ¿cómo piensa detener a Obregón? Entonces comete la estupidez, perdón la palabra,
de tenderle una trampa en la Ciudad de México y mandarlo llamar ante unas supuestas acusaciones de que él estaba incitando a la rebelión y de malos manejos económicos. Entonces lo citan en la Ciudad de México y llega a Obregón, ve cómo están las cosas y dice, vámonos. Y es cuando, como tú comentabas, se tiene que disfrazar de ferrocarrilero. Ojalá Fito, seguramente nos va a pasar en el programa la fotografía donde se ve caminando Obregón, lleva cubierto con un saco el brazo derecho, puesto que ahí era donde lo iban a descubrir fácilmente, ¿no? Él se disfraza de ferrocarrilero, tapándose el brazo con un saco, para que no vieran que era manco. Y logra escapar Obregón hacia el estado de Guerrero. En el estado de Guerrero, el jefe de las operaciones militares era el general Fortunato Maicote, que había estado bajo las órdenes de Obregón. Entonces, Obregón en ese momento es un perseguido de la justicia federal, ¿verdad? Y cuando llega a presentársele a Maicote, le dice a Obregón, mi general, soy su prisionero. Y Maicote le contesta, no señor, es usted mi comandante. Bueno, espaldarazo que le dio. Es mi comandante. Y entonces, pues ahí, si vamos a una pausa, ahí lo dejamos para entrar a la siguiente Me parece bien, vamos a una pausa y regresamos en un momento más con el contador Víctor Gardoqui. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos sobre Álvaro Obregón con el contador Víctor Gardoqui Zurita. Pues, don Víctor. ¿A poco no te impactó eso de Maicote? Sí, es impactante, es impresionante. Conocía yo un poco la anécdota. Llega Obregón, está escondido, no sé si en una cueva o en algún lado. Piensa que de un momento a otro lo van a atrapar, que de un momento a otro lo pueden fusilar. Y va sin comer, sin dormir, después de caminar un largo trecho. Y grande es su sorpresa cuando se ofrece como prisionero, o se presenta como su prisionero y lo reciben como su comandante. Pero más dramática es la historia cuando al final, según me narras en la pausa, en el intermedio, me narras que a pesar de la generosidad del general que lo reconoce como su comandante, al final del día Obregón lo manda a fusilar también. Pasado el tiempo. Pasado muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Bueno, entonces Obregón agarra camino hacia Sonora. En Sonora está como gobernador don Adolfo de la Huerta, otro personaje muy importante en la historia nacional y que vamos a contar algunas anécdotas de él. El grupo sonorense, que formado por de la Huerta, Calles, Gil, Serrano, Alvarado, ellos van a... ¿Hablas de Gil, de Portes Gil? No, de Gil con H. Gil. Benjamín Gil, el general. Una estación por ahí. Benjamín Gil, que pues ese era había sido tan fuerte su relación con Obregón que a ese lo envenena. No lo manda a fusilar ni a matar, sino misteriosamente muere. Hasta la fecha no se sabe de que murió, se presume que fue envenenado por Obregón. Entonces el grupo sonorense proclaman, acuérdate, ya hemos platicado también de esto, un plan, el plan de Agua Prieta, en donde desconocen al gobierno del presidente Carranza, que era el gobierno legítimo. Entonces se arma un alzamiento nacional en contra de las fuerzas de Carranza. Carranza, ante la amenaza, decide volver a tomar el camino a Veracruz. Sale de la Ciudad de México con todo el gobierno, con el archivo, con la tesorería, cuidada por don Adolfo Ruiz Cortines, y toman rumbo a Veracruz, pero aquí sí ya le falla el tiro a don Venustiano, porque las fuerzas de Veracruz eran leales a Obregón
y le dicen aquí, por acá ni vengas. ¿Qué tiene que suceder en Aljibes? El estado de Puebla. En el estado de Puebla no hay otra que desembarcarse de los trenes en los que venían. Venía el colegio militar escoltándolo. Ahí se da la última carga de caballería del heroico colegio militar, ahí en Aljibes. Hay pinturas que la representan. Y Carranza a caballo, con pocos fieles, el general Barragán, Cabrera y otros más, se internan en la selva, en la Sierra Negra de Puebla. Ellos van buscando huir hacia los Estados Unidos, hacia el mar, y escapar de Obregón, porque sabe que si Obregón lo agarra, lo mata. No le va a dar otra escapatoria. Es traicionado en Tlaxcalaltongo, en un jacal, por fuerzas que estaban al mando del general Lázaro Cárdenas, que a su vez recibía órdenes directas de Obregón. El que daba las órdenes directas era Obregón. Podía ser de la Huerta el jefe de la revolución, de la huertista, pero el que realmente mandaba era Obregón. Así va a ser siempre hasta que lo maten. Y a don Venustiano lo van a asesinar en 1920, y aquí, para que nuestro auditorio lo tenga muy presente, es el único presidente de la República en funciones en nuestra historia que es asesinado. Todos los demás fueron asesinados después de ser el presidente. Por ejemplo, cuando ya habían renunciado. Por ejemplo, Madero, no, es que asesinaron a Madero también, sí, pero ya había presentado su renuncia. Ya no era el presidente él. Y así, el único es asesinato, Carranza. Tú conoces a Carlos Lascurain, de Jalapa, al que saludamos también. Carlos, con otro grupo de amigos exploradores, ya hizo ese camino. Recorren la ruta de Carranza. Nos dio no sé si tú asististe a la conferencia. Estuve en la conferencia. Es extraordinaria esa, cuando se van a recorrer todos esos lugares en donde vivieron modernos, ahora, las dificultades que tuvo atravesó Carranza para llegar en aquellas circunstancias a Tlaxcalaltongo, donde le van a matar. Fito de la Huerta, que así le decían, Fito de la Huerta va a quedar como presidente provisional, y en diciembre 1 del año 20 va a tomar el poder por fin el general Álvaro Obregón por un periodo de 4 años. O sea, se va por fin a cumplir su sueño. Un sueño, y no, fíjate que ahí está la parte contradictoria. Esa es la parte que no acaba uno nunca de entender de Obregón, porque realmente Obregón, más que ser eso, era lo que él era un agricultor, un empresario agrícola. Eso era lo que, en esencia, y lo vamos a ver al final, era Álvaro Obregón. Pero ya llega a presidente, obviamente de la Huerta, forma parte del gabinete, empiezan a aparecer calles, el general Serrano, Francisco Serrano. Francisco Serrano es el dedo chiquito de Obregón, por llamarlo así, su hijo putativo. Es decir, siempre que ves a Obregón en algún cargo, siempre ves atrás. Y hasta en las fotografías, yo he visto fotografías donde ahí está, si no pegado a él, sí muy cerca de él. Como era más chaparrito, general Serrano. Siempre lo va a tener, es su dedo chiquito, su dedo chico de Obregón. Llega, ¿qué pasa en el periodo presidencial del general Obregón? Vamos a ver a grandes rasgos, por ejemplo, el aspecto que tú habías tocado hace un momento, el aspecto cultural. Tiene la fortuna, el tino, de designar como secretario de Educación a ese enorme filósofo y maestro que fue José Vasconcelos. Y José Vasconcelos empieza a promover la cultura como nunca se había hecho en México. Y empieza a reunirse con grandes gente como el mismo Siqueiros, Diego, Torres Bodet, Cosío Villegas, Reyes, Rodolfo Reyes, en fin,
Se crean una serie de instituciones para combatir el analfabetismo, que es uno de nuestros, sigue siendo... De nuestras lacras. Sigue siendo uno de nuestros problemas. Entonces, la labor de Vasconcelos en educación pública es inolvidable. Y yo diría que hasta inigualable, al grado tal de que se convierte en un fuerte candidato para ser el sustituto de Obregón. Acuérdate que dentro de sus simpatizantes en el Estado de México estaba Adolfo López Mateos, vasconcelistas. Entonces, sobre todo Vasconcelos tenía una gran influencia sobre la juventud preparada de la época. Era su ídolo. Pensaban que era la persona idónea para dirigir al país, pues basándose no en la grilla, no en la intriga, sino en la cultura, en la educación, en valores. Porque la juventud ya empezaba a dejar el campo y empezaba a asistir a las escuelas y a las universidades en las grandes ciudades. Entonces, de ahí van a surgir, digamos que una nueva generación de mexicanos, ya no con la idea militar, sino con otra visión del mundo diferente. Hay algunos de ellos que ya fueron a conocer Europa, como Diego Rivera, en fin, que ya no es el joven como lo fue Obregón, de joven, ¿no? Un agricultor que no pasaba de sembrar tomate, chícharo y esto, y que su ambición era pues tener un poco más de tierritas y ahí llevársela. Estos ya veían a otro México, más cosmopolita, más grande. Más moderno, exacto. El asunto de Vasconcelos es fabuloso en el gobierno de Obregón, pero también hay claros y hay oscuros. Durante el gobierno de Obregón se va a pactar algo que realmente es de vergüenza, que fueron el reconocimiento tácito de la inconstitucionalidad del artículo 27 de nuestra Carta Magna. Es decir, las compañías americanas han presionado tanto al gobierno obregonista porque le han dado su apoyo para que él pueda derrotar a Villa y después a las fuerzas carrancistas, y se la cobran como diciéndole, en pocas palabras, para que nuestro auditorio lo entienda más sencillo: no me apliques la Constitución del 17. Ya estamos en el 20, ya han pasado 3 años. No me apliques el artículo 27, que dice que la riqueza de las tierras pertenece a la nación mexicana. Entonces, como las concesiones que nos fueron dadas fueron antes de la Constitución del 17, entonces nos apegamos a la retroactividad y por lo tanto no nos toques. Y Obregón accede a través de la Huerta, que es el ministro de Hacienda, a este tipo de cosas. Y después, para remate, se van a dar los tratados de Bucareli, en donde se forman comisiones para ver las reclamaciones norteamericanas de los daños producidos desde finales del siglo XIX hasta 1921 de los norteamericanos afectados por los movimientos armados en México, y también las afectaciones mexicanas por las intervenciones americanas, como la expedición punitiva, por ejemplo, cuando vinieron a perseguir a Villa, el general Pershing, en el 17. En fin, esa parte diplomática de Obregón no es muy... Lo bueno, la brillantez de la parte de Vasconcelos es de la parte oscura. La parte oscura. Firman los tratados del Bucareli, donde hay restricciones para México. México ya producía aviones en esa época y ahí se prohíbe la fabricación de aviones. Se limita, tengo entendido, creo que hasta la fabricación de motores. Pero, don Víctor, el tiempo se nos acabó. Bueno, pues es uno de nuestros adversarios, el tiempo. Está tan interesante el programa que yo creo que vamos a la mitad,
que, si te parece bien, vamos a continuar en atención a nuestros radioyentes para que puedan escuchar el final. Y si tú estás de acuerdo... Nuestros 3 radioescuchas se van a quedar picados, ¿no? Se van a quedar picados. Entonces, si te parece bien, vamos a continuar la semana próxima. Por lo pronto, ahorita te damos las gracias por... pues, yo esperaba otra cosa, no nada más la gracia. Tu interés, bueno, ya te convidamos un poco de agua. Un poco de agua. Fito nos prometió una cerveza que nunca ha cumplido. Pero seguramente en el comercial no las puede traer. Ojalá no las Pero traiga. bueno, les agradecemos mucho el favor de su atención. Es un programa muy interesante. Yo calculaba que nos íbamos a llevar 2 horas, porque son tantas las anécdotas, tanto lo que hay que comentar sobre este personaje, que pues 1 hora es insuficiente. Por lo tanto, hacemos el compromiso de que Dios mediante, el próximo sábado, a esta misma hora, en su programa Líderes de Opinión, vamos a transmitir la segunda parte del programa en en el capítulo que corresponde a la trayectoria ya en los últimos años de el presidente Álvaro Obregón. Les agradecemos mucho el favor de su atención y nos vemos y nos oímos, como ya lo ofrecimos, la semana próxima en su programa Líderes de Opinión. Que tengan un excelente fin de semana. Víctor, gracias otra vez. Gracias, Paco. Gracias.